vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Rey nuestro, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ¿se pueden sentar? Entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción, el valor de la oración, la importancia. En el camino de crecimiento interior hay un paso más, y ese paso más es darle a Dios el lugar que corresponde. Y ese lugar, el centro de ese lugar de encuentro con Dios, es la oración. Es el lugar en donde tú sintonizas con el que te ha dado la vida, con el que te enseña a discernir, con el que te ayuda a descubrir el valor de las cosas, tus decisiones. La oración es, uno tal vez lo dimensiona como que un lugar donde yo hago, no sé, me pongo, hago unas oraciones preestablecidas, un Padre Nuestro, una Ave María, y bueno, y ya terminé y me voy, o voy a misa, y como que es algo muy cerrado en sí mismo, como que muy, no sé, como la experiencia que hemos tenido nosotros de lo que es la oración, ¿no? Hay que rezar el rosario. Ay, bueno, Padre Nuestro, Dios te salve María, y ahí repetir y repetir, y como que pierde o hemos perdido la dimensión de la grandiosidad que es y de la importancia que tiene ese encuentro personal con Dios en mi vida. O sea, no hay valor de la vida, no hay crecimiento como persona, si no hay una relación personal, constante, con aquel que nos da sentido en la vida, que es Dios. Entonces, hay que dedicarnos a construir una nueva vida en Cristo, una vida según Dios. El Evangelio del domingo era muy bonito, sobre todo al final. Aquí porque da un poco el sentido. Cuentan un poco la experiencia que habían tenido los discípulos de Emaús con Jesús al ir, ¿no es cierto?, desde Jerusalén a Emaús, ya decepcionados, y cómo Jesús se les hace presente en ese camino ya de desesperanza, desilusión, tristeza, desconsuelo. Y es interesante porque Jesús los va preparando, les va hablando, les va abriendo el corazón. Ellos no entienden, no saben qué es el Jesús, que es Jesús que está ahí hablando con ellos. Pero el momento culmen de ese abrirles la vista y el corazón es cuando Jesús come con ellos, ¿no? Dice, al partir el pan,
nos hemos encontrado con el Señor, lo hemos descubierto, hemos entendido que era Él el que iba con nosotros en ese camino. Entonces van compartiendo esa experiencia cuando Jesús se les aparece. Dice, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados de todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ese dice conversión en el Evangelio, este es en el español, dice volver a Dios. Se predicará la necesidad de volver a Dios y el perdón de los pecados. Ese volver a Dios es comenzar a tener una relación con Él cercana. ¿Y cómo se tiene una relación cercana con Dios? ¿A través de qué? A través de la oración. La oración es tu encuentro personal con Él. Por eso la vida de oración en el cristiano es algo fundamental, es algo esencial. Un hombre interior produce más impresión en los corazones con solo una palabra animada del Espíritu de Dios que otro con un gran discurso que le hubiera llevado largo tiempo y obligado a emplear todos los recursos del racionamiento. El padre Lamelán dice, o sea que el hombre interior, el hombre que tiene ese diálogo con Dios, con pocas palabras, dice mucho más que aquel que da largos discursos. La oración es un misterio. El hombre no puede entrar en contacto con Dios si no es entrando en el misterio divino. La oración cristiana es el misterio del Cristo que introduce a sus discípulos en una relación filial que les permite gritar Abba, Padre. ¿Se acuerdan que en ese ¿quién soy? Lo primero que uno descubría que Dios era un Padre. La gran revelación que Jesús nos vino a enseñar es que Dios es un papá. Abba no es padre así a secas, es papacito, querido papá. O sea, es una relación cariñosa con Dios. Entonces Jesús, cuando nos enseña el Padre Nuestro, nos enseña esa connotación de cercanía, cariño. Tal vez no una relación como la que nosotros hemos tenido con nuestro papá, que tal vez ha sido un poco distante, un poco cerrada, un poco, ¿me entienden? La relación que Jesús tenía con su papá era mi padre y yo somos uno. Las cosas de mi padre son las mías. Todo lo que me dice el padre, yo lo hago. O sea, era una conexión de cariño, de respeto, de sumisión, de identidad con su padre. Lógicamente, si nosotros no hemos tenido una relación con nuestro padre, con nuestro papá humano, es más difícil que tengamos, por lo tanto, una relación con Dios como Padre. Porque nuestra relación con nuestro papá tal vez ha sido una relación un poco distorsionada. Entonces, cuando yo tengo que hablarle a Dios, lógicamente se me resulta más difícil. Por eso es importante que ahora tratemos nosotros un poco de resetear lo que yo quiero hacer con mi vida. Si alguien es tecnológico y después me ayuda, ¿cómo se llama? A destrabarla, se lo agradezco, se me trabó. A ver si puede. A ver, la prueba de este. Entonces, tenemos que resetear
el concepto tal vez distorsionado que nosotros hemos tenido en relación con nuestro papá, para tener una relación adecuada con Dios como papá. Y tal vez podría ser y te podría ayudar cómo has sido tú como papá. Tu relación que tú quieres con tu hijo, con tu hija, tal vez diferente de la que tú tuviste con tu papá, porque aprendiste que con la relación que yo tuve con mi papá, no quiero tenerla yo con mi, si me entienden, con mi hija. Entonces, tal vez esa relación que tú quieres tener con tu hija, ahora tú proyéctala de abajo para arriba. Yo quiero tener una relación con Dios Padre, como yo quiero tener una relación con mi hija, o sea, y como quisiera tener la relación, o sea, como quiero que mi hija o mi hijo tenga una relación conmigo. ¿Cómo quieres tú una relación con tu hijo, con tu hija? ¿Cercana? ¿Confiada? Que aunque sea pequeñita, tu modo de estar con ella, de hacerle y de levantarla, o sea, es una comunicación de quiéreme, aquí estoy, yo te protejo, yo te cuido, ¿sí o no? Yo estoy aquí incondicionalmente contigo. Lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar, que sea para tu bien. Si tengo que regañarte, te voy a regañar. Si tengo que premiarte, te voy a premiar. Si tengo que... Esa misma relación que tú quieres tener con tu hija, con tu hijo. Y que si uno es humilde, si sabe que uno ha cometido errores en esa comunicación, uno trata de, ¿me entiende?, ganar terreno, del terreno que ha perdido. Pues exactamente igual sucede con Dios. Entonces es una gracia que Él nos da, realmente el poder entrar en comunicación con Él. Es un don que Él nos da como un papá que está constantemente entrando en comunicación con su hijo. Si el papá se cierra, si el papá se aísla, si el papá se aleja, ¿qué sucede? Esa relación se distancia, el hijo o la hija lo ve más lejano, no confía, le tiene resentimiento, le tiene... Pues piensen que Dios es un papá perfecto, que está las 24 horas junto a ti, compartiendo contigo. Y todo lo que tú haces y vives, si tú se lo compartes, Él te acompaña. Entonces, la oración, la comunicación, ¿por qué? ¿Qué es la oración? Es comunicarme, es compartir, es tener una relación cercana con alguien que yo sé que me ama y que es mi Padre. Entonces, la oración no se limita a un domingo cuando voy a misa. No se limita cuando mi esposa me dice, vamos a rezar el rosario. Sí que invita. La oración no se limita a lugares y a situaciones. La oración es un ambiente en la cual tú te desarrollas. Que tú tienes lugares para hacer, que tú tienes tiempos para hacer, perfecto. Pero eso te acompaña todos los días, porque la presencia de Dios está junto a nosotros en todos los momentos.
Entonces, tanto cuanto yo esté sintonizado con Él, tanto cuanto estoy haciendo yo oración. Entonces, rompamos un poquito ese esquema de oración aprendida de memoria, ¿no?, que se supone me conecta con Dios, pero realmente tal vez a mí no me dice nada, sino que es un ambiente que me va acompañando a lo largo del día. Cuando me levanto, cuando voy al trabajo, cuando estoy en el trabajo, cuando comienzo una reunión, cuando hago un break y sí, tal vez me dedico un tiempo para entrar en diálogo con el Señor de una forma más directa. Cuando un domingo voy a misa, que de hecho ahí ya les voy a explicar, pero la oración más perfecta que tenemos los cristianos es la misa. Es la oración por excelencia. Y ya les voy a explicar por qué. Bien. Por esto la oración es suscitada por el Espíritu Santo, ese encuentro constante con Él. Espíritu que realiza en nosotros la adopción filial y nos hace condividir las disposiciones del Hijo de Dios. De esto proviene al mismo tiempo la sencillez y la dificultad de la oración. La oración es sencilla. Nada tan sencillo como el impulso de un hijo hacia su padre. O sea, no hay cosa más sencilla que ese, mi papá, ¿dónde está? ¿Cuándo llega? ¿Qué está haciendo? Le voy a mandar un, papá, ¿qué tal? Papá, vamos a... O sea, es como un impulso natural. Por eso la oración debería ser algo sencillísimo, no debe ser nada complicado y debería salir totalmente espontáneo, nada forzado. Porque es la relación con tu papá, como la relación de tu hijo contigo. O la relación, si tú tienes una buena relación con tu papá, tu relación con tu papá. Sencillo, natural, espontáneo. Es necesario decir que entrando en el misterio divino, la oración hace particular al hombre de la sencillez de Dios. La oración se realiza en una claridad y en una pacificación del espíritu que se abre a una luz superior, en la cual todo tiende a tomar el propio puesto. O sea, la oración te ayuda a jerarquizar, a ordenar aspectos de tu vida, ¿no? O sea, realmente una persona que ora, que tiene ese trato con el Señor, por lo general va a ser muy objetivo en todas sus apreciaciones. ¿Por qué? Porque tiene la luz de Dios que le va acompañando en todos los momentos de su vida. Por otro lado, la oración aparece difícil. Entrar en el misterio es sentir más vivamente los límites del ser humano de frente a aquello que le supera. Es probar la pobreza de la criatura y su profunda impotencia. Los discípulos de Jesús tenían conciencia de esta dificultad cuando pidieron al Maestro que les enseñara a orar. Después de ellos, todos los cristianos están invitados a dirigir la misma pregunta a Cristo. Para cada hombre es necesario aprender a orar siempre mejor. Y es el Hijo de Dios, hecho hombre, que enseña a todos este camino a seguir. Por lo tanto, yo lo primero que les invito a que salga de su corazón es: Señor, enséñame a orar. Enséñame a encontrarme contigo. Enséñame a platicar contigo.
enséñame a comunicarme contigo, porque yo tengo un límite humano, que aunque yo quisiera, ¿no? Me cuesta. No, es como el niño que tiene un resentimiento con su papá, que tiene algo que le frena, que le aleja. Y el niño no sabe, o sea, mientras el papá tal vez no dé el primer paso, ¿sí me entienden? El niño se queda. Entonces, ese primer paso lo va a dar Dios. Yo te voy a enseñar a orar. Yo voy a abrir tu corazón. Yo voy a disponer tu alma para que tú entres en sintonía conmigo. No es algo que nace solamente de tu querer. No es algo que nace solamente porque tú crees que puedes. No, es algo que nace de la gracia de Dios. Eso es clarísimo. Mientras el papá no dé ese primer paso, yo por más que quiera, si él no lo da, y el primer paso lo da siempre Dios. No somos nosotros. Si nosotros queremos orar es porque Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de orar. Si nosotros queremos hacer el bien es porque Dios ha puesto el deseo de querer hacer el bien. No es algo que nace propio del hombre, como es mi decisión, ¿no? Es como cuando yo le digo a los novios que se van a casar, ¿no es cierto? Todos creemos que yo tomo la decisión de casarme con tal persona porque la amo, ¿sí o no? Pues no, es Dios que te llama a dar una respuesta de amor a aquella persona, porque la vocación al matrimonio es una vocación, es una llamada a la cual tú respondes. Entonces, si tú crees en Dios, si tú crees que Él tiene el designio de toda tu vida, tú sabes que la mujer que te puso, no que tú elegiste, que te puso, es la persona con la cual tú te vas a realizar. Es diferente diciendo, es que yo la escogí, es que yo di ese primer paso, es que yo la conquisté. ¿Sí me entienden? Entonces, lo mismo sucede en la oración. No son, o sea, la naturaleza humana es tan grande, pero al mismo tiempo es tan pequeña que estas cosas sobrenaturales le sobrepasan. Y si Dios no actúa y no se lo pido, no lo voy a alcanzar, no lo voy a conseguir. Entonces, lo primero que Dios nos pide, lógicamente, es la humildad, para yo sentir la necesidad de encontrarme con Él. Bien. Meditando en el ejemplo y en las palabras de Jesús, el cristiano puede comprender mejor el sentido de la oración. El Salvador, del cual se hubiera podido pensar que no tuviese necesidad de orar, pone ante nuestros ojos un modelo sorprendente de oración, cuando al final de su vida exhortaba a sus discípulos a velar y a orar. Él les pidió imitar su oración ardiente y asidua. Oren y velen. Fue cuando Jesús estaba, ¿en dónde? En Getsemaní. Está solo, tiene que tomar decisiones súper difíciles. Está en agonía, está triste, está solo, humanamente solo. ¿Por qué? Porque sus discípulos lo han dejado solo. Todos están dormidos. Entonces Jesús les invita, velen y oren para que no caigan en la tentación. Si vemos la vida de Jesús, Él se retiraba horas a encontrarse con su Padre Dios. Subía al monte de mañana, de madrugada, como ustedes me imagino, de noche, antes de irse a acostar. Repasaba con él su día, las cosas, y realmente la unión de Dios con el Señor era una cosa hermosísima. Entonces Él nos invita a que también nosotros tengamos esa disposición filial de hijos. Únete a mi Padre, habla con Él, compártele tu vida, tus alegrías, tus tristezas, tus frustraciones, tus triunfos.
tus dudas, acércate a Él. Él te va a dar respuestas porque es un Padre. Ha querido que no se cansasen jamás de hacer el esfuerzo de orar en todas las circunstancias. Para sostener este esfuerzo, nosotros tenemos necesidad de reflexionar sobre las condiciones y las exigencias de la oración, al mismo tiempo que en la naturaleza de su valor. Aquí, para no alargarme, les voy a mandar, voy a poner en el chat, ¿no? La oración, los momentos en que Jesús oraba. Les voy a dar un poquito una pequeña introducción. Por ejemplo, la oración a menudo, la oración que rezaba Jesús en la montaña, y les voy a dar textos del Evangelio para que ustedes después en su trabajo personal puedan descubrir cómo rezaba el Señor. Después, por ejemplo, mientras todos lo buscaban, Él se retiraba a orar. Jesús ora en los momentos más importantes de su vida: en el bautismo, antes de elegir a los apóstoles, en la transfiguración, en Getsemaní, en la cruz. O sea, era una constante en la vida del Señor. Entonces, Él nos enseña con su vida. Recuerden cuál es el modelo de nuestro plan de vida, si es que ya lo hicieron. El modelo de todo cristiano es Jesús. Entonces, si yo quiero aprender a orar, lógicamente tengo que buscarlo a Él para que me enseñe, ¿no? Entonces, ahí les voy a poner las citas del Evangelio para que ustedes puedan un poquito descubrir a Jesús en su oración, cómo Él hacía la oración. Bien. Bueno, ¿qué es la oración? Aquí rapidito con algunos santos. La oración, según Pablo VI, bueno, San Pablo VI, que será canonizado, si Dios mediante, en octubre con Monseñor Romero, es la escuela de la vida cristiana, es la respiración del alma. ¿Qué nos dice Santa Teresa? Tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Los santos padres y maestros de vida espiritual a través de los siglos han dado muchas definiciones de oración. Aquí tenemos algunas de entre las más significativas. La oración es una conversación y un coloquio con Dios. Gregorio Niceno. Es hablar con Dios. San Juan Crisóstomo. Es pensar en Dios con pío y humilde afecto. San Agustín. Es la elevación de la mente a Dios. ¿Se fijan cómo desde el principio los santos ven la relación con Dios como algo espontáneo, como un coloquio, como un platicar, y no como un tienes que rezar tal oración, tienes que... ¿Sí me entienden? O sea, esa es la diferencia de una oración realmente profunda y cristiana. Es el pío afecto de la mente a Dios, San Buenaventura. Es la elevación de la mente a Dios para alabarlo y pedirle las cosas convenientes a nuestra salvación eterna, Santo Tomás. Entonces, ¿qué es lo más importante que yo quisiera dejarles en esta primera parte? La oración es una relación personal, natural, espontánea, cercana, que abarca todo el día con Dios. Hay momentos coloquiales y hay momentos más definidos, lógicamente, ¿no? Bien, la finalidad de la oración. La oración tiene 4 finalidades. Primero, es adorar a Dios, que se llama la tréutica, para reconocerlo como creador y Señor, como nuestro principio, nuestro fin, para adorarlo. La adoración está a la base de la oración. O sea, la primera disposición que yo tengo que tener para orar es adorar. Es decir,
darle a Dios su lugar como Dios. Eso es lo más importante. O sea, nunca olvidemos que aunque yo soy hijo, soy criatura. Y Dios es Dios y yo soy criatura, aunque es mi Padre. O sea, esa combinación tal vez puede ser un poquito complicada, ¿no? No es que sean un Dios lejano, tirano, ni Dios, no, pero, o sea, quien ama a una persona también la respeta, ¿sí o no? Y le da su lugar, ¿no? A Dios le damos ese lugar de Dios. Adorar significa reconocer a Dios, que Dios es aquel que es. Nosotros, adorándolo, confesamos nuestra radical dependencia de Dios en nuestro ser y en nuestro operar. Nuestra adoración no implica un sentido de humillación, casi de envilecimiento. Al contrario, nos pone en la verdad de nuestras relaciones con Dios. Nos hace salir de nuestra pobreza para subir a Dios y en Él reposar como en el corazón del Padre. Allí somos y tenemos todo. La actitud de adoración entra esencialmente en el concepto de oración, porque orando debemos creer y sentir nuestra verdadera posición delante de la majestad del Padre. Reconocer nuestra nulidad e indigencia creatural delante de su majestad y potencia infinita. Todavía esta actitud deberá estar siempre fundada en el amor. Cuando a Jesús se le presentó cuál sería el primero de todos los mandamientos, respondió: amar al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. La adoración, por tanto, deberá ser informada por la caridad, que es el amor. Por sí misma no bastaría, porque delante de Dios nosotros somos solamente criaturas, pero aquello que nos ha dado el ser hijos ha sido su infinita caridad, su infinito amor. Nuestra oración debe manifestar esta situación real. No podría honrar a Dios, Creador y Señor, en toda verdad, si no lo reconocemos y no lo amamos como un Padre. Bien, entonces, la primera actitud con la cual yo voy a la oración es: yo adoro a Dios. La segunda disposición es agradecer. Muchas veces pedimos mucho y agradecemos poco. Entonces, la segunda disposición es reconocer ante Dios las gracias, las bendiciones que te da, ¿no? Entonces, ya después vamos a ir haciendo algunos ejercicios. O sea, esta es teoría, ¿no? Después vamos a tratar de vamos a ir a la capilla, vamos a hacer los diversos actos para que ustedes sepan después cómo en la práctica lo tienen que llevar, aterrizar, ¿no? Entonces, la segunda disposición de nuestra oración es agradecer. Siempre comienza tu diálogo con Dios. Después de adorarlo: tú eres mi Dios, mi Creador, a ti te debo mi vida. Después, agradece. Agradece por tu vida, por tu fe, por tu familia, por tu trabajo. Agradece. Hay personas que en su caminar de Dios incluso agradecen el dolor, el sufrimiento. Gracias, Señor, por el regalo de la enfermedad que ahora me está, porque a través de esta enfermedad yo estoy tal. O sea, ya esos son niveles, ¿no?, más elevados. Pero así debería ser. Si Dios nos da los bienes y agradecemos los bienes, ¿por qué no agradecer los males? Entonces, la oración es, en segundo lugar, agradecer.
Entonces, agradecer todo. La oración de agradecimiento tiene necesidad de un fuerte clima de fe para saber descubrir la acción del Padre en la creación y en las diversas circunstancias de la vida. Es necesario tener una profunda actitud filial para saber entender la disposición del amor del Padre, discernir los signos de su paterna y providente premura, también en los momentos difíciles de la vida. El Evangelio nos enseña que el amor paterno de Dios nos trasciende infinitamente y nos envuelve tanto que nosotros somos incapaces de apreciarlo plenamente. Dios tanto nos ama y nos da, que Él nos da mucho más de cuanto solamente solemos pedir y pensar. Efesios 3, 20, 21. Nuestra actitud debe ser aquella a la que San Pablo nos invitaba. Llenaos del Espíritu, recibid entre vosotros salmos, himnos, cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía en Colosenses 3, 16, con salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad a Dios de todo corazón vuestro agradecimiento. Entonces, agradecer. La segunda disposición. La tercera disposición es pedir. Dios es un Padre. Él nos dijo a través del Evangelio: toca y se te abrirá. Pide y se te dará. Entonces, la oración de petición es también muy importante. No más importante, que conste, y no debería ser la más frecuente en relación al agradecimiento y a la de adoración. Pero sí, la petición es fundamental, porque como seres humanos necesitados, débiles y frágiles, necesitamos pedirle al Señor lo que nuestro corazón necesita. Ahora sabemos que Él ya conoce nuestras necesidades, pero sí es importante que recuerden que aquí es muy importante tu disposición. Tú eres hijo, y como hijo pides. No pides como un igual, no pides como que yo tengo un derecho de recibir. ¿Sí me entienden? Porque muchas veces, tal vez nosotros, como algunos de ustedes son jefecillos, ¿no es cierto? Y tienen subalternos, ¿no? Y aquí, vámonos. A ver, te pedí esto, dame cuentas. Y podemos tal vez nosotros tener esa misma actitud con Dios, ¿no? Entonces, tal vez es bueno analizar con qué disposición de mi corazón le pido a Dios, con qué apertura, con qué sencillez, con qué humildad, o al mismo tiempo, perdón por la expresión, con qué prepotencia, con qué soberbia. Concédemelo, quiero que me des esto. Pues así yo no sé si Dios nos va a escuchar. No, recuerden que la humildad es la moneda de la oración y de mi relación con el Señor. Para pedir, Dios es Padre y nos está regalando continuamente sus dones. Así oramos en la liturgia: oh Dios, fuente de todo bien, que colmas las oraciones de tu pueblo más allá de todo deseo y de todo mérito. Infunde sobre nosotros tu misericordia. Perdona aquello que la conciencia teme y danos aquello que la oración no osa esperar. ¿Qué sería de nosotros si Dios nos diese solamente cuanto sabemos pedir? La conciencia de nuestras necesidades es sumamente limitada. De hecho, no sabemos completamente aquello que debemos pedir. Pero Dios, que es Padre y nos conoce infinitamente, nos da más allá de lo que nosotros osamos pedir. Pero es justo que también nosotros pidamos.
Dios lo quiere porque en nuestro acto de pedir nos prepara y nos hace capaces de recibir. Pidiendo vamos al encuentro de su plan de amor sobre nosotros. La oración que pide tiene un valor de preparación personal. Dispone a acoger la gracia del Padre. Abre el alma a Dios que entra en nosotros con sus dones. La oración de petición, pedid, buscad, tocad, Mateo 7:7, es una apertura personal a la generosidad del Padre. Manifiesta los deseos de nuestro corazón, y los deseos de sus hijos atraen siempre los dones del Padre. Dios quiere que pidamos, no porque Él nos conozca, no conozca nuestras necesidades, sino porque así manifestamos nuestra confianza en Él y ponemos aquella acción en su paterna providencia. Él ha visto y ha establecido que sea casi condición de su mismo don. Él quiere que el don del Padre sea también obra del Hijo. Nuestra oración de petición es también expresión de confianza y cooperación filial en la misma obra divina de providencia y de salvación. Entonces, pedir, adorar, agradecer, pedir, y la última es ofrecer. Esas son las 4 características de una oración completa. Tú adoras, tú agradeces, tú pides y tú ofreces. ¿Qué ofreces? Tus actos. Tú ofreces tu trabajo. Tú ofreces un triunfo, ¿no? Es que nos gusta ahí jugar fútbol, ¿no es cierto? Y campeonato, y cuando ganamos el campeonato, esa copa que recibes es para ti. ¿Cómo se llama? Te han felicitado en el trabajo porque has conseguido los objetivos, las metas. Es para ti. Es un triunfo tuyo. Es que tuve tal negocio y conseguí tal cliente para tal cosa. Fue para ti. Es que tuve un enfermo, nosotros que somos médicos, y resulta que estaba complicado y yo lo saqué adelante. Lo hiciste tú. Pero después de eso que tú has hecho, ¿a dónde va? ¿Quién lo recibe? ¿Quién recibe ese mérito último? ¿Eres tú? ¿Deberías ser tú? Estás con un sufrimiento muy grande. Tienes una enfermedad. Es diferente o es diverso aquello que lo sufre encerrado en sí mismo que aquel que lo ofrece. Señor, yo te ofrezco este dolor de cabeza y te lo ofrezco tratando de no demostrar que me duele la cabeza. Te lo ofrezco. O sea, el ofrecimiento realmente es fundamental para darle sentido a cada uno de los actos, agradables, desagradables, buenos o malos que me pueden suceder. Todo lo que se ofrece, todo lo que se pone en las manos de Dios, todo, pero cuando digo todo, es todo. Cuando tú lo pones en las manos de Dios y se lo ofreces, sale bien. Él lo recibe, Él lo agradece, y son los méritos que tú estás ganando para el día de mañana, cuando te toque el juicio, el Señor diga: mira la lista de cosas que este hombre en vida me ofreció.
Por el contrario, mira este hombre, todas las cosas que en vida no le dio sentido, no las puso en mis manos. Todo esto no sirvió de nada. Todo está perdido. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuando uno hace las cosas ofreciéndolas y cuando no, es que realmente no es lo mismo, como les digo, no es lo mismo hacer un acto de filantropía solo por él, que hacer un acto de bien movidos por el amor en Dios y por Dios y para Dios. Entonces es súper importante, ¿no? Entonces son esos 4 elementos. Son 4 elementos importantísimos en la vida. Dice, la oración de ofrenda tiene por tanto un gran valor en nuestra vida, porque es una oración que embellece todo el don, dando una nueva forma, la forma de amor filial a todas las circunstancias, los eventos, los sufrimientos de la vida y a la misma vida. Todo viene profundamente transformado y enriquecido porque lo hago por amor y se lo ofrezco a Dios por amor. El ejemplo de una oración de ofrenda nos es dado por Jesús y por María. En la encarnación, Cristo Señor, entrando en el mundo, dice: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradan holocaustos y sacrificios por el pecado. Entonces yo dije: heme aquí que yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Yo ofrezco mi vida por la salvación de los hombres. Ya no es que se haga esto o que se haga lo otro, sino que es mi vida la que se ofrece. Mi vida, la vida es la que tiene el valor delante de Dios. Y al final de su vida: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No se trata de un acto de sumisión sufrida, sino de una ofrenda que el Hijo hace al Padre. De hecho, Jesús mismo había subrayado la espontaneidad de su sacrificio. Nadie me la quita, nadie me quita la vida, yo la doy de mí mismo. O sea que Él es consciente que cada cosa que Él va haciendo es de su voluntad, de su querer, y está ofrecido al Padre, porque el Padre me lo ha pedido. Entonces, vean ustedes qué hermoso es poder por lo menos descubrir el valor de la oración en torno a estos términos. Bueno, ¿por qué les dije que la misa es el acto sublime de oración? Porque en la misa tú adoras a Dios, cuando en el momento de la consagración te arrodillas. Estás adorando a Cristo presente en la Eucaristía, ¿sí o no? Agradeces. ¿Por qué? Porque cuando pues deberías ir a la misa a agradecer todas las cosas que has recibido de bendición. Entonces es un momento, la misa también, para agradecer todo lo que el Señor te ha regalado a lo largo de la semana. Una gracia, tú le pediste algo y Él te lo concedió, se lo agradeces a tu familia, pues el don de tu familia, agradeces, pues no sé, la salud de tus papás, agradeces. La misa es el lugar. Después, ofreces. ¿Qué ofreces? En el momento del ofertorio es el momento en el cual tú ofreces los dones que les quieres llevar al Señor. Es decir, pues lo que has vivido la semana, tus trabajos, ofreces tu semana que viene. O sea, para que vean cómo hay que saberle dar sentido también a los momentos en los cuales, bueno,
en la misa tengo esas oportunidades para darle pues mayor valor a lo que es la misa. Entonces, en el momento ofertorio, cuando van llevando el pan y el vino, el pan y el vino, ¿no es cierto? Pues ese es el momento donde nosotros ofrecemos al Señor. Bueno, Señor, te ofrezco mi vida, te ofrezco mi trabajo, te ofrezco esto, te ofrezco... Entonces, si uno es consciente, lo hace. Y el tercero es pedir. ¿Qué haces al inicio de la misa? Pides perdón por tus pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Si tienes una intención, la pides en la misa, ¿sí o no? Tal vez en la consagración o en el momento, Señor, necesito esta gracia. Necesito que ayudes a tal persona. Al inicio de la misa, ¿qué se hace también? Cuando llega el padre y dice, bueno, las intenciones de esta misa son por fulano de tal, por esta persona que ha fallecido, por el cumpleaños de esta persona, pide. Entonces, ahí es un momento para pedir también mis necesidades, ¿no? Entonces, vean ustedes, y aparte de eso, Dios se me comunica. ¿Por qué? Se me comunica a través de ¿qué? De la palabra, es decir, de las lecturas. Dios me está hablando y me está diciendo lo que Él piensa y lo que me quiere transmitir. Entonces, Él se está comunicando conmigo. Después Él se está comunicando conmigo cuando Él baja a través de la comunión, de la Eucaristía. Entonces, vean ustedes qué momento más hermoso tenemos para orar con el Señor a través de la Eucaristía, de la Santa Misa. Bien. Algunos consejos para orar. Vamos aquí rapidito. Nos quedan 5 minutos. Para una buena oración hay que tener presente los siguientes elementos. El tiempo que se dedica a la oración. O sea, yo tengo que ser consciente que así como hay un momento espontáneo, tengo que dedicarle un tiempito exclusivo para él. Así como tú quieres comunicarte exclusivamente con tu hijo y quieres dejarle un espacio y un tiempo a tu señora para escucharla, horas y horas y horas y horas. Tú tienes que también dejar un tiempo para hablar con el Señor. El lugar donde se hace la oración. Bueno, aquí estamos hablando ya de un momento en el cual yo necesito separarme, alejarme del ruido, alejarme de mis actividades y poder entrar solamente en sintonía con el Señor. Entonces ahí se aconseja que tú tengas siempre un lugar, o lo haces en tu cuarto, o tienes un altarcito, o llegas a la oficina y ahí dedicas 10, 15 minutos para poner tu día en las manos del Señor y dedicarle en ese tiempo y en ese lugar. Después también son importantes las posturas del cuerpo durante la oración. No es lo mismo estar sentado que estar de rodillas, que estar en la cama. Ciertamente, dentro de ese ámbito, ¿no es cierto?, de la espontaneidad, lógicamente que puedes rezar en tu cama. Tal vez en la noche te acuestas, rezas tu Padre Nuestro. Así lo hacía yo cuando era niño. Rezaba mi Padre acostado, mi Padre Nuestro, mi Ave María y ¡pum!, me dormía, ¿no? Tal vez en la mañana te levantas y tu primer pensamiento es: Señor, gracias por este día, ¿no? Pero también, y lo haces acostado, ¿no? Pero recuerden que hay también un elemento dentro de la adoración, es la postura con la cual yo rezo, o sea, la cual yo también tengo que dirigirme a Dios. Y sin duda que una de las posturas en las cuales yo realmente me pongo directamente en contacto con Él es a través de una postura de adoración.
¿Y cuál es la postura de adoración? Vamos a decir, más recomendada, de rodillas. ¿No? Hay algunos que incluso se acuestan, hacen su oración acostados en cruz. ¿No? Entonces, claro, eso ya son niveles de, ¿no es cierto?, de una sensibilidad espiritual muy grande. Entonces las posturas son muy importantes. Temas para la oración, que eso, bueno, eso lo vamos a ver. Es bueno tener unos temas concretos para la oración, preparar la oración y el desarrollo de bueno, eso lo vamos a hacer en otro momento con más calma. Orar significa una actitud del alma y de toda la vida orientada hacia Dios. Sin embargo, lo más recomendable es establecer un momento del día para la oración. Lo más conveniente es buscar el momento en el que el alma se encuentre el ambiente interior y exterior más adaptado para el encuentro más íntimo y personal con Dios. Hay que hacer oración sin prisas. Lo mejor es hacer un momento de oración durante la mañana con el fin de orientar el día hacia Dios. Es una recomendación, ¿no? Entonces, tratar de dedicar un tiempo en donde realmente no tengas preocupación. Yo, por ejemplo, en mi oración es lo primero que hago. Me levanto, me preparo, mientras me estoy duchando hago una oración, el Te Deum, ¿no? Después voy a la capilla, hago mi ofrecimiento de obras y ahí hago mi oración de 1 hora. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque es el momento en donde estoy más sereno, más tranquilo. Muy bien, lo vamos a dejar así para ser puntuales. Creo que después vamos a seguir con la siguiente parte, en donde ya va a ser la parte práctica. Le vamos a dar unas hojitas, vamos a ir a la capilla, y ahí les voy a enseñar cómo dirigirse a Dios cuando también haciendo una oración ahí en situ, de forma que también ustedes sepan qué decir, cómo decir, ¿no? Qué texto se puede utilizar y todo, para que también ustedes realmente pues crezcan en esa relación con el Señor. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.